Mientras el sol se deslizaba lentamente detrás de las montañas, los últimos tonos dorados iluminaban el bosque. Jonas caminaba por un sendero solitario, rodeado de altos árboles que parecían susurrar en la penumbra del atardecer. El aire era fresco y húmedo, impregnado del aroma a tierra mojada y hojas secas, y un silencio profundo lo rodeaba, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Aquel ambiente de calma parecía inquebrantable, envolviéndolo en una sensación de paz que le hacía sentir como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. De repente, un crujido sutil interrumpió la quietud, y Jonas sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Algo en el ambiente cambió, una tensión apenas perceptible que hizo que sus sentidos se agudizaran. El bosque, que hasta hace un instante le parecía acogedor, ahora se tornaba misterioso, lleno de sombras que bailaban entre los árboles. Fue entonces cuando, unos metros más adelante, lo vio. Allí, en medio del sendero, un enorme oso emergió de entre los árboles, envuelto en una penumbra que apenas dejaba distinguir sus detalles. La criatura lo miraba fijamente, sus ojos brillaban bajo la tenue luz que aún quedaba, como dos estrellas atrapadas en un mar de oscuridad. El tiempo pareció detenerse. Jonas sintió como el corazón le latía tan fuerte que parecía que todo el bosque podía oírlo, cada latido resonando en sus oídos como un tambor. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo, y su mente, atrapada entre el miedo y el asombro, le gritaba que huyera, que corriera en dirección opuesta. Sin embargo, sus piernas se negaron a moverse. Había algo en la postura del oso, algo indescriptible, que lo mantenía allí, anclado al suelo. A pesar de su imponente tamaño y su fuerza evidente, el oso no mostraba signos de agresión. Simplemente estaba allí, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada fija en él, como si estuviera evaluando, o incluso, estudiando a Jonas. No había gruñidos, ni movimiento brusco alguno, en lugar de una amenaza, el animal parecía envuelto en una extraña calma. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera se volvía más densa. Jonas comenzó a notar detalles en el rostro del oso, sus ojos oscuros y profundos reflejaban una extraña mezcla de serenidad y algo que no alcanzaba a comprender. Era como si aquellos ojos ocultaran una historia, algo que le provocó una inexplicable sensación de tristeza. La poderosa criatura tenía algo en su mirada que iba más allá de lo animal, era una especie de melancolía silenciosa que resonaba en el interior de Jonas, tocando fibras que él no sabía que existían. Su respiración se volvió más lenta, sincronizándose casi con el movimiento del pecho del oso, que subía y bajaba en una cadencia tranquila y controlada. Jonas, quien hasta hace un momento solo había sentido miedo, ahora se encontraba atrapado en una mezcla de compasión y curiosidad. Quería entender, quería descifrar lo que aquel oso intentaba decirle en silencio. El bosque parecía haberse detenido para aquel encuentro. Los sonidos de los pájaros, el crujir de las ramas bajo sus pies, incluso el viento se había quedado en suspenso. Era como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento, observando la conexión que surgía entre un hombre y un animal en aquel rincón oculto del mundo. Jonas sabía que debía tener cuidado, que cualquier movimiento brusco podría alterar esa frágil paz y convertir la situación en una amenaza real. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que el oso no representaba peligro, que había un motivo más profundo para aquel inesperado encuentro. La calma de aquella criatura, el modo en que lo miraba sin rastro de agresión, hizo que Jonas sintiera que el oso no era solo un habitante más del bosque, sino un guardián, un ser con una presencia más antigua y sabia de lo que sus ojos podían captar. Era como si aquella criatura lo conociera de alguna manera, como si ambos estuvieran destinados a cruzarse en ese preciso instante. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron apenas unos minutos, Jonas sintió que el oso soltaba un leve suspiro. Era como si el animal también reconociera la intensidad de aquel momento y, cansado de cargar con su propio misterio, bajara la cabeza por un instante, soltando algo de aquella tristeza inexplicable que llevaba consigo. Jonas, sin saber cómo, comprendió que aquel oso no estaba solo, que su corazón también cargaba con sus propias pérdidas y sus propios silencios.
El oso levantó nuevamente la mirada, pero esta vez sus ojos parecían un poco menos oscuros, un poco más livianos, como si aquel encuentro hubiera traído una especie de alivio, un breve descanso en su solitaria existencia. Jonas sintió que sus propios temores también se disolvían, reemplazados por una profunda paz, una comprensión silenciosa y sin palabras que compartió con aquel ser. Luego, sin aviso, el oso dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia el interior del bosque, su figura fundiéndose con las sombras mientras la penumbra lo ocultaba de nuevo. Jonas se quedó allí, inmóvil, observando cómo la criatura se desvanecía en la distancia, llevándose consigo aquel misterioso mensaje que nunca lograría comprender del todo. Sabía que acababa de experimentar algo que transformaría para siempre su visión de la naturaleza y de los seres que habitaban en ella. Ese encuentro lo marcó. Sentía que había tocado algo sagrado, una conexión única que lo unía, de alguna manera inexplicable, a todos los seres vivos. El oso no representaba ninguna amenaza directa, pero su postura era imponente, cargada de una seriedad que helaba el aire. La adrenalina corría por las venas de Jonas, haciendo que su corazón latiera con fuerza, resonando en su pecho como un tambor. Podía sentir cada latido, un recordatorio constante de que estaba en presencia de una de las criaturas más poderosas de la naturaleza. Su instinto le decía que cualquier movimiento brusco podría desatar un peligro mayor, y aún así, no se atrevía a moverse ni a apartar la mirada. El oso, con sus ojos oscuros y penetrantes, no quitaba su mirada de Jonas. Había algo calculador en la forma en que el animal lo observaba, como si estuviera evaluando cada centímetro de su ser, leyendo cada reacción y respiración. El aire se sentía denso, cargado de un peso invisible, mientras Jonas intentaba procesar lo que ocurría. No podía huir, y gritar o intentar espantar al animal sería un error, lo sabía. Su respiración se volvió más lenta, intentando calmarse, pero el peso de aquella mirada no ayudaba. No había agresión, y sin embargo, el oso parecía transmitir un mensaje de advertencia, como si le estuviera diciendo que debía quedarse quieto y prestar atención. Con una lentitud calculada, el oso comenzó a acercarse. Cada paso parecía un acto deliberado, una danza en la que el animal medía el impacto de su presencia. Jonas podía ver los músculos tensos bajo el espeso pelaje, la forma en que su respiración pesada creaba pequeñas nubes en el aire frío. La criatura se movía como un rey en su reino, sabiendo que no tenía nada que temer. Y, a pesar de los instintos de Jonas de correr, había algo en esa actitud imponente y serena que le decía que quedarse era lo correcto. La adrenalina comenzaba a mezclarse con una curiosidad incontrolable. A medida que el oso se acercaba, Jonas sentía que el animal intentaba comunicar algo, aunque sin palabras ni gestos claros. Era un mensaje silencioso, una conexión profunda que iba más allá de la comprensión humana. Jonas respiraba agitadamente, inmóvil, observando cada movimiento del animal. Y luego, en un instante, el oso se detuvo, y sin aviso, comenzó a alejarse, dirigiéndose hacia el interior del bosque. Jonas sintió un impulso irresistible de correr, pero algo en su interior lo obligó a quedarse quieto. Su cuerpo estaba paralizado entre el miedo y la fascinación, atrapado en una red de emociones contradictorias. Observó cómo el oso se detenía a cierta distancia, mirando hacia atrás como si estuviera verificando que Jonas había entendido el mensaje. Luego, con una calma que contrastaba con la intensidad del encuentro, el animal hizo un leve gesto, una inclinación de cabeza que parecía una invitación a seguirlo. El pánico seguía latente en Jonas, mezclado con una creciente curiosidad. Algo en su interior le decía que debía seguir al oso, que este encuentro era más que una simple casualidad en el bosque. Como si el animal tuviera un propósito mayor, un mensaje oculto que deseaba transmitir. Jonas respiró profundamente, intentando calmarse y asimilar lo que estaba sintiendo. Se dio cuenta de que, en aquel momento, no tenía opción de huir. Cualquier intento de escape parecía inútil, y la mezcla de fortaleza y serenidad que emanaba el oso era una fuerza que lo empujaba a seguir adelante, más allá de su miedo. Con cada paso que daba,
Jonas se esforzaba por mantener una distancia segura, tratando de no llamar la atención del oso, pero sin poder ignorar aquella llamada inexplicable que lo guiaba. Mientras avanzaba tras el animal, notaba cómo su miedo inicial daba paso a una fascinación inquietante. No tenía idea de lo que le esperaba, y, sin embargo, no podía apartarse, como si un lazo invisible lo estuviera llevando hacia un destino que él no comprendía pero al que no podía resistirse. El camino se volvía cada vez más oscuro y el bosque más denso, envolviendo a Jonas en un misterio antiguo y profundo. Las ramas crujían bajo sus pies, el aire se hacía más frío y el silencio del entorno le recordaba que estaba cruzando una frontera invisible, un límite que separaba su mundo cotidiano de algo mucho más grande y misterioso. A medida que seguía al oso, comprendió que aquel animal no solo lo estaba guiando físicamente, sino que lo estaba llevando a un lugar dentro de sí mismo, un lugar donde las barreras entre el hombre y la naturaleza desaparecían y donde los secretos del bosque cobraban vida. La figura del oso avanzaba, majestuosa, entre las sombras de los árboles, y cada paso que daba Jonas sentía como la distancia entre ellos se acortaba, no solo en el espacio físico, sino en algo más profundo, en una conexión inexplicable que trascendía palabras y pensamientos. Jonas continuó, sin poder ignorar lo que parecía una llamada, una invitación hacia un mundo que solo el oso podía mostrarle. El oso avanzaba con paso seguro por un sendero que parecía conocer al detalle. El camino, en sus inicios claro y marcado, comenzó a estrecharse hasta que desapareció por completo en una maraña de árboles y matorrales densos. Jonas sintió que sus dudas aumentaban con cada paso que daban hacia lo desconocido, un territorio que se tornaba cada vez más oscuro y amenazante. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, consciente de que alejarse de la senda segura podía ser peligroso. Sabía, por experiencia propia, cuán insidioso podía volverse el bosque en ausencia de puntos de referencia claros. A pesar de su temor, Jonas no tenía otra opción. Se detuvo un instante, sintiendo el peso de la incertidumbre como una carga en su pecho, pero el oso, que había percibido su vacilación, no iba a tolerar el retraso. El animal emitió un gruñido bajo y gutural, seguido de una breve muestra de sus colmillos. Era un mensaje inconfundible, el tiempo era esencial, y detenerse a dudar podría ser un error fatal. Resignado pero cada vez más alerta, Jonas siguió al oso, consciente de que desobedecer o tratar de dar media vuelta era un riesgo demasiado alto. Mientras avanzaban, Jonas intentaba desesperadamente grabar en su memoria cualquier detalle del entorno que pudiera servirle de referencia, una piedra de forma peculiar, un árbol cubierto de musgo, algunas ramas quebradas al borde del camino. Sabía que estos pequeños elementos podían ser su única esperanza de regresar, y cada detalle se convertía en un ancla de seguridad en el vasto y amenazante mar de árboles. A medida que continuaban su marcha, un nuevo sonido comenzó a emerger, distante al principio, pero lo suficientemente fuerte para que Jonas lo notara, era el ruido del agua corriendo. Su ansiedad creció al escuchar el flujo de lo que parecía ser un río que él ya conocía y que, en ese momento, representaba una barrera tan intimidante como la misma figura del oso. Las últimas lluvias en la región habían transformado el arroyo en una corriente violenta y caudalosa, y el estruendo del agua al chocar con las rocas aumentaba su inquietud. Finalmente, llegaron a la orilla, donde el río mostraba toda su furia. La corriente era rápida, con remolinos oscuros que se movían como serpientes, y el agua, agitada y turbia, rompía contra las piedras en un ritmo ensordecedor. Jonas miró el otro lado de la orilla, preguntándose cómo cruzarían semejante obstáculo, pero el oso no parecía preocupado. El animal se detuvo unos instantes, como si estuviera calculando el mejor punto para atravesar, mientras Jonas intentaba contener el pánico. La idea de adentrarse en ese torrente lo aterrorizaba, pero algo en la serenidad del oso le hizo confiar, aunque fuera a regañadientes, en que habría alguna manera de cruzar sin perder la vida. La decisión de avanzar se tornó inevitable. El oso, con su imponente figura, le dio a entender que no había otra opción. Sin tiempo para vacilar, Jonas sintió como la adrenalina comenzaba a invadir sus sentidos, preparándose mentalmente para el desafío.
Sabía que, a partir de ese momento, la única opción era seguir adelante, paso a paso, confiando en aquel misterioso guía que lo conducía a través de las profundidades del bosque. El oso avanzó hacia el borde del río, sus ojos fijos en el otro lado de la orilla, como si deseara cruzar pero comprendiera que el paso era peligroso, tal vez hasta imposible. Jonas observó con incertidumbre, tratando de entender la urgencia que movía al animal a buscar una ruta alternativa. No había nada evidente en el ambiente que indicara una amenaza inminente, pero el oso parecía poseer una intuición más aguda, una percepción que Jonas no alcanzaba a comprender. De repente, un sonido sutil rompió el silencio, un crujido distante que parecía provenir del bosque detrás de ellos. Jonas miró alrededor, notando que el oso también había percibido el ruido, y una tensión silenciosa se estableció entre ambos. Fue en ese momento cuando, a unos metros, divisó lo que parecía un puente improvisado formado por troncos caídos y enredaderas. Los árboles habían caído en perfecta sincronía, entrelazando sus ramas y raíces en una estructura rudimentaria que cruzaba el río con una apariencia frágil y temblorosa. El corazón de Jonas dio un vuelco. Sabía que utilizar esa frágil construcción era una apuesta arriesgada, pero la mirada persistente del oso, fija en él, dejaba claro que no había alternativa. Respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios, y comenzó a avanzar con cautela hacia el puente improvisado. Con cada paso que daba, sentía como el suelo temblaba bajo sus pies, mientras sus manos se aferraban con fuerza a las enredaderas, ignorando el ardor que le producían las ramas ásperas. Desde la orilla, el oso lo observaba con una atención casi humana, como si entendiera el peligro y lo estuviera alentando silenciosamente a mantener el equilibrio. Por un momento, Jonas pensó que el animal se resistiría a seguirlo por el puente, pero, después de una breve pausa, el oso dio el primer paso, posando su pata con cautela sobre la estructura inestable. Jonas miraba de reojo cómo el imponente animal avanzaba detrás de él, sus movimientos precisos y seguros, adaptándose al balanceo del puente. Era como si el oso comprendiera la delicadeza de cada paso y el riesgo latente de caer en el río turbulento. El cruce fue una prueba de resistencia y templanza. Jonas intentaba mantener la calma, aunque el sonido ensordecedor del agua y el temblor del puente minaban su confianza. Con cada paso que daba, miraba hacia adelante, evitando la tentación de ver la corriente impetuosa bajo sus pies. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron la otra orilla. Jonas dio un último paso y se apartó del borde, sintiendo un alivio momentáneo, mientras el oso completaba el cruce con sus movimientos fluidos y seguros. Apenas recuperó el aliento, Jonas observó cómo el oso daba un paso adelante, acercándose a él con un movimiento pausado y bajo. Era como si el animal, en ese gesto, transmitiera una mezcla de aprobación y urgencia. Sin palabras, el mensaje era claro, el viaje aún no había terminado. Había algo más que descubrir, algo que solo el oso parecía conocer, y Jonas, en ese momento, comprendió que debía seguir adelante, confiando en la extraña conexión que había surgido entre ellos. El gruñido suave del oso parecía cada vez más insistente, guiando a Jonas a adentrarse aún más en el bosque. Con la luz del día desvaneciéndose rápidamente, el aire a su alrededor se volvía denso, cargado de un extraño silencio que solo se interrumpía por el crujir de las hojas bajo sus pies. La oscuridad que caía daba al bosque una apariencia casi sobrenatural, y Jonas no podía evitar sentir que algo importante estaba a punto de revelarse. La presencia del oso, que mantenía la mirada fija hacia adelante, le daba a cada paso un sentido de urgencia que no podía ignorar. De pronto, algo en el suelo le llamó la atención. Bajó la vista y encontró un pedazo de papel amarillento, desgarrado y cubierto de tierra. Al recogerlo, lo observó con atención. Era un cartel viejo, probablemente de décadas atrás, mostrando la imagen desvaída de un oso haciendo piruetas en lo que parecía ser un circo. Jonas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La expresión de aquel oso, que parecía cansado y triste, le resultaba dolorosamente familiar, como si en sus ojos apagados reconociera el mismo pesar que veía en el oso frente a él.
¿Acaso este animal había sido alguna vez prisionero en ese lugar? Con cada paso que daba, más evidencias del pasado comenzaban a emerger entre la maleza. Ropas viejas colgaban de ramas secas, como fantasmas de una época olvidada, y pedazos de cuerdas mohosas parecían serpentear entre los árboles, recordándole las restricciones del cautiverio. El suelo estaba cubierto de objetos oxidados, fragmentos de lo que alguna vez fue un espectáculo, un circo que había dejado una marca imborrable en la historia del lugar. La atmósfera se volvía cada vez más sofocante, como si el bosque mismo estuviera cargado de memorias dolorosas, de gritos mudos y sufrimientos olvidados. Cada hoja que crujía bajo sus pies parecía susurrar secretos oscuros, historias de abandono y desesperación. Unos metros más adelante, Jonas vio algo que lo hizo detenerse en seco: jaulas enormes, corroídas por el tiempo y cubiertas de musgo y herrumbre. Estas estructuras, en su estado lamentable, estaban tan dañadas que apenas se mantenían en pie, pero conservaban un aire trágico, como ruinas de un pasado que no dejaba de supurar dolor. Eran sombras de lo que habían sido, custodios de un sufrimiento inimaginable que aún se respiraba en el aire. El silencio era profundo y espeso, pero dentro de ese vacío, Jonas podía casi escuchar los ecos de un sufrimiento lejano. Miró alrededor, sintiendo como el peso del horror y la tristeza lo envolvía. La presencia de esas estructuras oxidadas y vacías le resultaba sobrecogedora. En las paredes y barrotes aún se distinguían marcas, huellas de animales que habían intentado, en vano, escapar de su cautiverio. Era como si las almas de aquellos seres hubieran quedado atrapadas para siempre en ese rincón del bosque, testigos eternos de un pasado de crueldad y explotación. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de lo que ese lugar representaba: la historia de vidas rotas y espíritus quebrados. Sintió un nudo en la garganta y una tristeza indescriptible lo invadió. En su mente, las imágenes de esos animales, alguna vez llenos de vida y energía, encerrados en esas jaulas, luchando por sobrevivir, se apoderaron de su conciencia. ¿Cuántos habían estado ahí? ¿Cuántos habían perdido la esperanza mientras miraban a través de las rejas, anhelando la libertad? Mientras se acercaba un poco más, la luz del sol empezaba a filtrarse entre las copas de los árboles, creando un contraste inquietante con la penumbra que rodeaba las jaulas. Era como si el mismo bosque se estuviera resistiendo a dejar entrar esa luz, preservando un manto de oscuridad sobre los recuerdos de sufrimiento. El aire era denso, impregnado de una tristeza palpable, y Jonas sintió que, al estar allí, era un intruso en un Santa Santorum de dolor y desesperanza. Sin poder evitarlo, se agachó y recogió un pequeño trozo de metal oxidado del suelo, un recordatorio tangible de la historia olvidada que lo rodeaba. En su mente, juró que no permitiría que esos recuerdos se desvanecieran. Aquellos animales merecían ser recordados, su lucha y su sufrimiento no podían ser en vano. Con cada latido de su corazón, sentía la urgencia de compartir su historia, de dar voz a aquellos que nunca la tuvieron. Con el rostro surcado por una mezcla de tristeza y determinación, Jonas se levantó, mirando una vez más las jaulas, su presencia imponente y desgastada. Sabía que debía seguir adelante, pero esta vez con un propósito renovado. No solo se trataba de encontrar a los animales que aún necesitaban ayuda, sino también de asegurar que la historia de este lugar, con todo su dolor y su belleza, nunca fuera olvidada. En su corazón, llevaba la promesa de hacer algo significativo, de honrar la memoria de aquellos que habían sufrido y de luchar por un futuro en el que la humanidad y la naturaleza pudieran coexistir en armonía. Miró al oso, quien observaba las jaulas en silencio, sus ojos oscuros llenos de una melancolía insondable. Jonas no podía evitar imaginar la vida de aquel animal antes de llegar aquí: el miedo, la soledad, el dolor de ser arrancado de su hogar y ser exhibido, forzado a obedecer, a entretener sin entender por qué. Pero algo dentro de él también le decía que este oso, que había sobrevivido a ese infierno, tenía una razón para llevarlo hasta ahí, un propósito más profundo que Jonas aún no podía comprender del todo. Sintiéndose impulsado por una necesidad de hacer algo, Jonas sacó su teléfono, decidido a pedir ayuda.
Sabía que en un bosque tan remoto, la señal era casi imposible de captar, pero su determinación superaba cualquier limitación. Alzó el teléfono, caminando de un lado a otro, buscando desesperadamente una barra de señal. Después de unos minutos, cuando ya casi se había resignado, un leve parpadeo en la pantalla le mostró una conexión débil. Era frágil, y sabía que un movimiento en falso podría hacerla desaparecer, pero decidió aprovecharla. Con manos temblorosas, marcó un número, esperando que la llamada lograra conectar. El oso, mientras tanto, continuaba observándolo en silencio, como si entendiera la importancia de aquel momento. Jonas sintió la mirada del animal sobre él, y fue entonces cuando comprendió que no estaba solo. Había alguien, o algo, observando su esfuerzo, dándole fuerza para no rendirse. Jonas tomó aire y, con la mayor claridad posible, describió cada aspecto de lo que había visto. Mencionó el cartel destrozado del circo, las jaulas oxidadas y vacías que aún contenían rastros de lo que fue un confinamiento brutal. Sintió que cada detalle importaba, cada pequeño pedazo de información era crucial para que los rescatistas comprendieran la importancia de este lugar. No solo era una estructura olvidada, sino una historia de sufrimiento que, de alguna forma, había dejado una cicatriz en el bosque y en el alma del oso que lo acompañaba. El oso, que hasta entonces había estado observándolo pacientemente, parecía entender cada palabra, cada gesto de Jonas. Sus ojos oscuros y profundos mostraban algo que iba más allá de una mera presencia física. Era como si el animal supiera que estaba entregando un mensaje, una última petición para proteger lo que quedaba de su pasado. Mientras Jonas terminaba la llamada, los rayos del sol comenzaron a teñir el cielo de tonos dorados y rosados, iluminando la figura del oso y creando un contraste impresionante con las sombras del bosque. El motor de un vehículo se escuchó a lo lejos, rompiendo la quietud del amanecer. Jonas sintió un alivio repentino, una oleada de esperanza al saber que la ayuda estaba cerca. La adrenalina que había estado fluyendo en su sistema comenzó a disiparse, reemplazada por un profundo anhelo de volver a la seguridad de lo familiar. Sin embargo, en ese instante crucial, el oso, su fiel guía, hizo una pausa y se volvió hacia él una última vez. Sus miradas se encontraron, y Jonas sintió una conexión indescriptible, un lazo que trascendía las palabras y las barreras entre especies. En los ojos del oso no había agresión ni temor, solo una serenidad profunda y antigua, como si supiera que era el momento de despedirse. Había compartido un viaje extraordinario, y esa mirada parecía encapsular todo lo que habían vivido juntos, el miedo, la valentía y la inexplicable conexión que había surgido entre ellos. El animal inclinó ligeramente la cabeza, casi en un gesto de despedida solemne, antes de girarse y adentrarse nuevamente en el bosque. Sus pasos eran lentos y pesados, cada movimiento parecía cargado de un simbolismo que Jonas apenas alcanzaba a comprender. El crujido de las hojas y el suave murmullo del viento parecían rendir homenaje a su partida. Se quedó inmóvil, observando cómo la silueta del oso desaparecía entre los árboles, como un fantasma regresando a su morada. En su pecho, una mezcla de gratitud y tristeza se apoderó de él. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario, un encuentro entre dos mundos que rara vez se tocan. El oso no solo le había mostrado el camino de regreso a la civilización, le había enseñado sobre la lealtad, la fuerza y la belleza del vínculo que puede surgir incluso en las circunstancias más inusuales. Cada paso que el oso daba hacia la espesura del bosque era un recordatorio de que la vida está llena de misterios y que, a veces, la conexión más profunda se encuentra en el lugar menos esperado. Mientras el sonido del motor del vehículo se acercaba, Jonas se sintió invadido por un profundo sentido de pérdida. La realidad de su regreso lo aguardaba, con todas sus responsabilidades y el caos del mundo exterior. Pero, en ese momento, se comprometió a llevar consigo la esencia de su experiencia, un respeto renovado por la naturaleza, la comprensión de su fragilidad y la importancia de los encuentros que marcan nuestras vidas. Cada vez que mirara hacia el bosque, recordaría la majestuosa figura del oso y el impacto que tuvo en su corazón. Así, aunque el oso se desvaneciera en la distancia,
su espíritu viviría en la memoria de Jonas, un faro de sabiduría y fuerza en su vida. Los rescatistas finalmente llegaron y se apresuraron hacia él, notando el estado de las jaulas y el ambiente desolado. Al bajar de sus vehículos, miraron con asombro y compasión el estado de las instalaciones abandonadas. Las celdas oxidadas parecían testigos silenciosos de una época pasada, y el espacio entero transmitía una sensación de dolor antiguo, de un sufrimiento que había dejado su huella en el entorno y en el espíritu de aquellos que lo habitaban. Uno de los rescatistas, un hombre de rostro serio y ojos compasivos, se acercó a Jonas y le preguntó cómo había llegado hasta allí. Jonas, con una mezcla de nervios y emoción, les relató la historia. Habló de cómo el oso lo había encontrado en el bosque, de cómo lo había guiado a través de caminos desconocidos, de su mirada persistente y de la silenciosa insistencia con la que lo había llevado hasta ese lugar. Los rescatistas lo escucharon en silencio, impresionados y, quizás, un poco incrédulos, pero no dijeron nada. Cuando Jonas mencionó al oso, su voz tembló ligeramente, incapaz de contener la emoción. Les habló de la mirada profunda del animal, de cómo parecía comprender la importancia de lo que hacían. Algunos de los rescatistas intercambiaron miradas de asombro y respeto, dándose cuenta de que este encuentro iba más allá de lo que habían imaginado. Era una historia de redención, no solo para el lugar que rescataban, sino también para el espíritu del bosque y sus habitantes. Sabían que tenían mucho trabajo por delante, pero, gracias a Jonas y al misterioso oso, ese trabajo ahora tenía un propósito más profundo y significativo. Sin embargo, la reacción del equipo de rescate no fue la que Jonas había esperado. Cuando comenzó a contar su increíble historia sobre el encuentro con el oso y cómo lo había guiado hasta el lugar abandonado, se encontró con miradas sorprendidas que pronto se convirtieron en risas incrédulas. Algunos de los rescatistas se miraron entre sí, como si intentaran decidir si lo que estaban escuchando era una broma. La incredulidad se apoderó del ambiente, y aunque el hombre que había liderado la operación parecía interesado, la mayoría estaban demasiado ocupados cortando candados y liberando a los animales cautivos para prestar atención a su relato. Jonas sintió una punzada de decepción en su interior. A pesar de lo extraordinario de su experiencia, sus palabras parecían perderse en el aire, como si la realidad del bosque y su mágico encuentro no pudieran ser comprendidas por aquellos que no habían estado allí. Sin embargo, a medida que los animales comenzaron a salir de sus jaulas y a experimentar la libertad por primera vez en mucho tiempo, una profunda paz se asentó en su corazón. Era como si el espíritu del oso, su misterioso guía, estuviera presente en ese momento, observando desde la distancia, asegurándose de que su legado continuara. La despedida silenciosa del oso marcó la última etapa de esta historia, una etapa que estaba impregnada de significado. Aunque nadie creyó completamente su versión de los hechos, Jonas siempre guardaría ese recuerdo en un rincón sagrado de su mente y su corazón. Sabía que el oso había sido más que un simple animal, era casi sobrenatural. Lo había traído hasta allí y lo había cambiado para siempre, transformando su percepción de la naturaleza y del mundo que lo rodeaba. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando el bosque con una luz dorada, Jonas se sintió en paz. Agradecido por el encuentro, comprendió que las experiencias que nos tocan más profundamente a menudo son las que no podemos explicar completamente. A veces, la conexión entre un ser humano y un animal puede trascender las palabras, creando un vínculo que perdura más allá de la lógica y la razón. Jonas miró a su alrededor y vio a los rescatistas concentrados en su trabajo, pero también vio a los animales recuperando la esperanza y la libertad. Decidió que, aunque su historia no fuera creída, su misión no había terminado. Había algo que podía hacer, una forma de honrar al oso y su valentía. Con la determinación renovada, se dirigió a la cámara y, en un tono sincero, dijo: Si te ha gustado esta historia, si sientes que hay algo mágico en el encuentro entre humanos y animales, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Cada historia cuenta, cada voz que se levanta, ayuda a crear un cambio. Hasta el próximo video, donde juntos exploraremos más sobre la increíble conexión que compartimos con la naturaleza. Y así,
Con el corazón lleno de esperanza y gratitud, Jonas dio un paso hacia adelante, listo para compartir su historia con el mundo, mientras el eco del bosque lo acompañaba en cada palabra.